En la guerra, no siempre gana el más fuerte, ni el más numeroso. A lo largo de la historia, ejércitos imponentes han caído frente a adversarios más pequeños, más débiles en apariencia, pero más astutos, porque a veces basta un solo error, una sola decisión equivocada, para destruir en cuestión de horas lo que tardó años en construirse. Y Sun Tzu lo sabía mejor que nadie. El maestro de la estrategia no solo enseñaba cómo vencer, sus palabras también eran advertencias, faros que señalaban los abismos en los que podía precipitarse un líder. Para él, perder una batalla no era cuestión del destino ni de los dioses. Era el resultado de errores humanos, de fallas que se repetían una y otra vez en comandantes orgullosos, impulsivos o ciegos ante la realidad. En este episodio de Sun Tzu en acción, no vamos a hablar de victorias gloriosas, sino de derrotas inevitables. Porque Sun Tzu dejó claro que hay equivocaciones que un general no puede permitirse. Errores que condenan no solo a quien los comete, sino a todo un ejército. Y lo más inquietante es que, aunque pasaron más de 2500 años desde que fueron escritos, esos errores siguen vigentes hoy. No solo en los campos de batalla, sino en la política, en los negocios, e incluso en nuestras decisiones personales. Los mismos tropiezos que destruyeron reinos siguen hundiendo empresas, proyectos y vidas enteras. Hoy, te voy a revelar los 5 errores mortales que Sun Tzu jamás perdonaba. Y al escucharlos, descubrirás que la verdadera guerra nunca desapareció, solo cambió de escenario. Número 1. Subestimar al enemigo. Sun Tzu decía: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Para él, la raíz de la derrota no siempre era la fuerza del adversario, sino la ceguera del líder que se deja llevar por el orgullo. La soberbia es como un veneno silencioso. Te hace sentir invencible, y en ese mismo instante comienzas a cavar tu tumba. En la antigüedad, vimos a ejércitos inmensos caer ante rivales mucho más pequeños. Los persas, con cientos de miles de hombres, se burlaron de un puñado de griegos en las Termópilas. Los subestimaron. Creyeron que sería una victoria fácil, y aunque al final ganaron, el precio fue tan alto que marcó el inicio de su declive. Siglos después, Napoleón marchó sobre Rusia convencido de que su genio militar sería suficiente. Subestimó al invierno, al hambre y al terreno, y perdió lo que parecía imposible de perder: el poder de su imperio. La lección de Sun Tzu era clara. Un líder que se burla de su enemigo ya perdió la mitad de la guerra. Y aunque estas historias parecen lejanas, el error se repite cada día en nuestro mundo moderno. Blockbuster, el gigante del entretenimiento, tenía miles de tiendas y millones de clientes. ¿Quién podría hacerle frente? Cuando un pequeño competidor llamado Netflix apareció con un modelo nuevo de distribución, lo despreciaron. Se rieron de ellos. Y esa risa fue el principio de su final. Hoy, Netflix es un coloso mundial. Y Blockbuster es un recuerdo en una foto amarillenta. Lo mismo ocurrió con Kodak. Durante décadas, sus cámaras y rollos de película eran sinónimo de fotografía. Pero cuando surgió la cámara digital, los directivos pensaron: esto no tiene futuro. La gente siempre querrá papel fotográfico. Ese desprecio a lo nuevo los llevó directo a la bancarrota, mientras otros aprovecharon la ola digital y se adueñaron del mercado. Nokia también cayó en la misma trampa. A comienzos de los 2000, dominaba casi la mitad del mercado mundial de celulares. Nadie podía imaginar que un pequeño aparato llamado iPhone pudiera cambiarlo todo. Pero los líderes de Nokia lo subestimaron. Dijeron que era un juguete caro, sin futuro. El resto es historia. Apple construyó el producto más rentable de la historia, y Nokia desapareció de los bolsillos del mundo. Yahoo repitió la historia en Internet. Tuvo la oportunidad de comprar Google por $1 millón y dijo que no valía la pena. Después rechazó a Facebook cuando Mark Zuckerberg buscaba vender su red. Hoy, Google y Facebook gobiernan Internet, y Yahoo apenas sobrevive en la sombra. Y no son solo empresas. También personas han pagado este error. Mike Tyson, el boxeador más temido del planeta, entró al ring en 1990 creyendo que Buster Douglas sería un trámite. No entrenó, no se preparó.
salió confiado y terminó en la lona, derrotado en una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte. En la política, Hillary Clinton fue considerada la candidata segura en 2016. La mayoría de analistas subestimó a Donald Trump, tratándolo como un rival débil, sin posibilidades. El resultado: una derrota que todavía se estudia como uno de los errores de cálculo más grandes de la política moderna. Incluso en la tecnología actual, lo seguimos viendo. Facebook, Instagram y YouTube se burlaban de TikTok, una app china de videos cortos para adolescentes. La veían como un pasatiempo sin futuro. Hoy TikTok amenaza su dominio y ha obligado a todas las plataformas a copiar su formato. Todo esto confirma la advertencia de Sun Tzu: subestimar al enemigo no es valentía, es ceguera. Porque el verdadero peligro no siempre viene del gigante que tienes delante, sino del adversario pequeño que ignoras. Y cuando finalmente lo tomas en serio, ya es demasiado tarde. El sabio nunca se confía, nunca desprecia al rival, por pequeño que parezca. Porque sabe que incluso el enemigo más débil puede ser el que decida su destino. Número 2. Ir a la guerra sin un plan. Sun Tzu advertía: cada batalla se gana antes de pelearla. Para él, la victoria no dependía del azar ni del coraje en el fragor del combate, sino de la preparación previa, del cálculo frío, de la estrategia invisible que se diseña mucho antes de que las espadas se crucen. Entrar en guerra sin un plan era, en sus palabras, un suicidio. Un líder que improvisa no solo arriesga su vida, condena a todos los que lo siguen a la ruina. La historia está llena de recordatorios de esta verdad. Imperios que se lanzaron confiados en su fuerza, pero sin una hoja de ruta clara, terminaron hundiéndose en guerras que creían rápidas y fáciles. Napoleón marchó sobre Rusia con la arrogancia de quien cree que la victoria es automática. No había previsto el invierno, el hambre ni el terreno. Cada paso que dio sin plan fue una zancada hacia la derrota. Y siglos después, Estados Unidos se sumergió en Vietnam con la misma soberbia. Confiaron en su superioridad militar, pero sin estrategia adaptada al terreno ni al enemigo. La guerra que pensaban corta terminó siendo una herida que aún no cierra. Ese mismo error lo vemos una y otra vez en el mundo moderno. Grandes compañías, envueltas en discursos de grandeza, se lanzan sin cimientos sólidos y terminan en ruinas. El imperio de WeWork creció alimentado de promesas vacías, sin una estrategia real detrás. Cuando intentó mostrar sus números, la fachada se derrumbó en cuestión de semanas. Algo parecido ocurrió con el famoso Fire Festival, anunciado como el evento más lujoso del planeta. Todo era marketing, todo era espectáculo, pero no había logística, ni estructura, ni preparación. El resultado fue un desastre que se convirtió en burla mundial. Y no solo son empresas, también líderes modernos, con todo el poder en sus manos, han repetido el error. Tras comprar Twitter, Elon Musk tomó decisiones rápidas, cambios bruscos y despidos masivos, sin una estrategia clara para sostener la plataforma. La improvisación abrió un campo de batalla lleno de pérdidas económicas, caos interno y la fuga de anunciantes. Exactamente lo que Sun Tzu habría predicho: el que lucha sin un plan, pierde antes de empezar. En nuestra vida diaria, este error es igual de mortal. Inversiones hechas por impulso, proyectos emprendidos sin estudio, matrimonios y decisiones que se toman en un arrebato. Todo termina desgastando, arruinando o destruyendo lo que pudo haberse salvado con planificación. El segundo error mortal es claro: jamás vayas a la batalla sin un plan. Porque la preparación no garantiza siempre la victoria, pero la ausencia de ella asegura sin duda la derrota. Número 3. Dejarse dominar por la ira. Sun Tzu advertía que un general que se deja arrastrar por la ira es un hombre que ya ha perdido la batalla. Para él, la guerra no era solo fuerza ni número, era también mente fría, cálculo y paciencia. Un líder que se enfurece fácilmente puede ser manipulado por el enemigo, provocado para atacar donde no conviene, empujado a luchar en el momento menos oportuno. La ira convierte a los estrategas en peones. La historia es testigo de ello. Grandes comandantes han arruinado campañas enteras porque reaccionaron con el corazón ardiente en lugar de la cabeza fría. Reyes que declararon guerras precipitadas solo por orgullo.
emperadores que respondieron con furia a insultos o provocaciones y que, en cuestión de meses, vieron cómo sus ejércitos se desmoronaban. La rabia les hizo creer que eran invulnerables, y esa ilusión los condenó. En tiempos modernos, los ejemplos son igual de claros. En el deporte, campeones aparentemente invencibles perdieron títulos por caer en provocaciones y abandonar su estrategia. Un solo golpe de ego fue suficiente para derrumbar carreras enteras. En la política, líderes mundiales han tomado decisiones cruciales en medio de la ira, reaccionando a ofensas o desafíos personales, y esas decisiones terminaron desatando conflictos prolongados, crisis económicas o pérdidas de poder. La furia momentánea se transformó en un error histórico. También ocurre en los negocios. Directivos que se sienten atacados responden con impulsividad. Despiden equipos enteros, cierran alianzas sin pensar, rompen relaciones estratégicas solo por el deseo de demostrar fuerza. Y al final, esas decisiones tomadas en caliente abren la puerta a competidores más fríos, que esperan con calma el momento adecuado para moverse. En lo personal, ¿cuántas vidas se han destruido por un instante de ira? Una palabra dicha en furia, un golpe impulsivo, una acción que después no puede borrarse. La ira nubla la visión, y lo que en ese momento parece una victoria, gritar, imponerse, vengarse, se convierte después en una cadena de consecuencias. Sun Tzu lo sabía. Un líder que no controla su temperamento no es dueño de sí mismo, y quien no es dueño de sí mismo jamás podrá ser dueño de una victoria. Porque la guerra, como la vida, es un juego de paciencia. El que se apresura por rabia termina cayendo en la trampa que su adversario le tendió. El tercer error mortal es claro: jamás te dejes dominar por la ira. Porque un instante de furia puede destruir lo que tardaste años en construir. Y en el campo de batalla, como en la vida, un enemigo que controla tus emociones ya ha ganado sin necesidad de luchar. Número 4. No cuidar a los soldados. Sun Tzu enseñaba que un ejército sin moral, hambriento o agotado, estaba condenado antes incluso de ver al enemigo. La disciplina y las armas podían mantener a un ejército en pie por un tiempo, pero lo que realmente lo hacía resistir era la confianza en su líder y la convicción de que su sacrificio valía la pena. Un comandante que no entiende esto, que exprime a sus hombres sin alimentarlos, sin permitirles descansar o sin reconocer su esfuerzo, pierde lo más valioso que tiene: la lealtad. En la antigüedad, ejércitos enteros se desmoronaron no por los golpes del enemigo, sino por la falta de moral interna. Tropas que marchaban sin descanso, que sufrían hambre y enfermedades, terminaron rebelándose o abandonando el campo de batalla. Cuando los soldados dejan de creer en su líder, ya no luchan por él. Y entonces el ejército se convierte en un cascarón vacío, incapaz de sostenerse. Ese mismo principio sigue vivo hoy, en escenarios muy distintos. En las empresas modernas, vemos cómo la falta de cuidado hacia los equipos destruye proyectos que parecían indestructibles. Empresas que solo buscan exprimir cada gota de esfuerzo de sus empleados, que imponen horarios imposibles, salarios injustos y ambientes de presión constante, terminan pagando un precio alto: la desmotivación, la fuga de talento, la pérdida de innovación. Equipos agotados dejan de comprometerse, los mejores trabajadores se van, y lo que parecía una máquina imparable comienza a oxidarse desde dentro. Gigantes que crecieron demasiado rápido lo vivieron en carne propia. Startups que prometían cambiar el mundo se derrumbaron porque trataron a sus equipos como números, no como personas. Incluso empresas poderosas como Amazon han enfrentado críticas internacionales por las condiciones de trabajo de sus empleados, desde almacenes, donde la gente apenas puede descansar, hasta protestas por salarios insuficientes. Y aunque estos gigantes siguen en pie, cada escándalo mina su imagen y erosiona la confianza de quienes deberían sostenerlos. La lección de Sun Tzu es eterna. Un ejército, o una empresa, o una familia, no puede mantenerse solo con órdenes y castigos. Se sostiene con confianza, respeto e inspiración. Un soldado hambriento, un empleado desmotivado, un seguidor que siente que es usado y no valorado, tarde o temprano deja de luchar. Y cuando eso ocurre, la derrota no viene de fuera, viene desde adentro. El líder que no protege a los suyos está condenado a la soledad. Podrá rodearse de miles,
pero en el momento decisivo descubrirá que nadie está dispuesto a dar la vida por él. Y esa es la derrota más amarga de todas: creer que se tiene un ejército y descubrir demasiado tarde que solo se tenían sombras. El cuarto error mortal es claro: quien no cuida a su gente pierde la guerra antes de pelearla. Porque en la guerra, como en la vida, los soldados no siguen al general por miedo. Los siguen porque confían en que él los guiará a la victoria y no los abandonará en el camino. Número 5. Aferrarse a la batalla equivocada. Sun Tzu decía: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Con esto no solo celebraba la victoria sin derramamiento de sangre, también advertía del error de pelear en batallas que no valen la pena. El último error mortal de un líder es aferrarse a un combate perdido, insistir en un terreno sin valor, gastar recursos y vidas solo por orgullo. La historia está marcada por esa necedad. Generales que, cegados por el ego, prefirieron resistir hasta el final, aunque sabían que no había esperanza. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas porque un líder no quiso aceptar la retirada. Imperios completos se derrumbaron porque sus gobernantes insistieron en defender territorios imposibles de mantener. Para Sun Tzu, esto no era valentía, era ceguera estratégica. El verdadero sabio entiende que retirarse no es rendirse, es elegir vivir para pelear otro día. El mundo moderno ofrece ejemplos igual de claros. Empresas que, en lugar de aceptar que un producto fracasó, siguieron inyectando millones hasta destruir toda la compañía. Kodak se aferró a los rollos de película, mientras el mundo abrazaba la fotografía digital, y ese apego los llevó directo a la quiebra. Nokia insistió en sus viejos sistemas cuando el iPhone y Android ya habían cambiado la historia de la telefonía. Blockbuster apostó hasta el final por sus tiendas físicas, mientras Netflix mostraba que el futuro era el streaming. En cada caso, el error fue el mismo: luchar en un campo de batalla que ya no tenía sentido. Y no solo ocurre con empresas, también con líderes y naciones. Estados Unidos aprendió con Vietnam lo que significa pelear una guerra imposible de ganar, insistir por orgullo, gastar recursos y vidas durante años, solo para terminar retirándose derrotados. El precio de no soltar a tiempo fue incalculable, pero más allá de la historia y la política, este error lo cometemos todos en lo personal. Personas que se quedan en relaciones tóxicas solo porque no quieren aceptar que se equivocaron. Emprendedores que insisten en negocios muertos, gastando dinero y energía en proyectos que ya no tienen futuro. Gente que se aferra a discusiones inútiles, a guerras de ego, a causas que solo los desgastan y no les dejan nada. Y lo hacen porque creen que abandonar es fracasar, cuando en realidad, a veces retirarse es el movimiento más inteligente. Sun Tzu enseñaba que el buen general es aquel que sabe elegir sus batallas, que entiende que el tiempo, los recursos y la energía son limitados, y que malgastarlos en una lucha inútil es abrirle la puerta a la derrota. La grandeza de un líder no está en ganar todas las guerras, sino en tener la sabiduría para decidir cuáles merecen ser peleadas. El quinto error mortal es claro: aferrarse a la batalla equivocada destruye más que cualquier enemigo, porque un rival externo puede derrotarte una vez, pero tu propio orgullo puede condenarte para siempre. La verdadera victoria, la más difícil de todas, es aprender a soltar, no por miedo, no por debilidad, sino porque hay guerras que no vale la pena pelear. Y quien entiende esto, quien elige sus batallas con cuidado, es el que finalmente alcanza la victoria más grande de todas: la libertad de dirigir su destino. Estos 5 errores no eran simples advertencias para los guerreros de la antigüedad. Eran, y siguen siendo, un mapa de supervivencia. Sun Tzu los escribió pensando en generales y ejércitos, pero sus palabras trascienden los campos de batalla. Son lecciones que hoy podemos aplicar en nuestra vida diaria. No subestimar a nadie, porque hasta el más débil puede sorprendernos. Planear antes de actuar, porque la improvisación lleva directo al fracaso. Dominar nuestras emociones, porque un instante de ira puede destruir lo que tardamos años en construir. Cuidar a quienes nos siguen, porque sin la lealtad de los nuestros estamos condenados a la soledad. Y por último, aprender a soltar aquello que no vale la pena, porque aferrarse al orgullo
Es la forma más rápida de perderlo todo. Al final, Sun Tzu tenía razón. En la guerra y en la vida, no siempre gana el más fuerte. Muchas veces triunfa simplemente quien evita los errores que lo conducen a la derrota. Si este video te inspiró, te invito a suscribirte a Sun Tzu en Acción. Aquí seguimos desenterrando las enseñanzas del mayor estratega de la historia, para aplicarlas a tu vida, tus proyectos y tus batallas de cada día. Recuerda, el enemigo más peligroso no siempre está afuera. Muchas veces está dentro de nosotros mismos. Y solo aquel que aprende a vencerlo es quien realmente alcanza la victoria. Nos vemos en el próximo episodio.